para poder estar con Él. Vamos a abrir las Biblias ahí en el libro de Romanos para continuar nuestro estudio bíblico en este libro. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Hoy vamos a ir caminando poco a poco por estos versículos hacia la justicia perfecta. Y ese es el objetivo en esta mañana, poder ir mirando, observando en la palabra de Dios cómo poder caminar hacia esa justicia, la justicia perfecta que viene de Dios y cómo Él nos ve y nos considera a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Dice así el versículo 1: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración hacia Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Preciosa la Escritura, el pasaje que estamos considerando en esta mañana. En un principio vemos en los primeros versículos una justicia que yo la titulé como una justicia pragmática. ¿Qué significa que podamos tener una justicia pragmática? Es una justicia que se enfoca específicamente en lo práctico, en lo que se lleva adelante, en lo que se puede hacer, en la realización de acciones y no simplemente en la teoría. Esta justicia pragmática, que se basa específicamente en el hacer, en el mostrar y no en el ser, es la justicia que proclamaban en su momento los fariseos. Ellos hablaban y decían: hay que hacer esto, tenemos que involucrarnos en esto, tienen que cumplir la ley de esta manera. Y por eso, en estos primeros versículos, el apóstol Pablo, que le está hablando a un pueblo que no es judío, a los gentiles, a los que vivían en Roma, acerca de un pueblo que es Israel. Hace un par de domingos atrás yo les comenté que en el capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo habla específicamente del pueblo de Israel. En el capítulo 9 habla del pasado de Israel. En el capítulo 10 está hablando del presente de Israel y el deseo que él tiene para con Israel. Y en el capítulo 11 hablará acerca del futuro de Israel. Entonces tenemos que pararnos en este contexto y pensar que ahora Pablo está hablando específicamente a la nación de Israel en la condición que se encontraba en ese momento y en la que se sigue encontrando, porque han pasado 2 milenios y aún siguen de la misma manera el pueblo de Israel esperando el Mesías, cuando el Mesías ya llegó. Entonces, el deseo del apóstol Pablo para con el pueblo de Israel, él dice específicamente que es para salvación. Él desea que el pueblo de Israel sea salvo. Aunque él es el apóstol a los gentiles, él desea que el pueblo de Israel sea salvo. Él, un israelita salvo. Y acá tenemos que considerar un poquito el sentido de pertenencia que él tenía con su pueblo. Más allá de que él había salido, de que estaba en otra ciudad, que había dedicado su tiempo y todo su ministerio específicamente a hablarle a un pueblo que no era Israel, él deseaba que su pueblo conociera el Evangelio. El deseo del corazón de Pablo era que todos ellos conozcan la verdad de Dios, la justicia que viene de Dios por la fe, pero no esta justicia pragmática. ¿Por qué está mal esta justicia? ¿Por qué tener un tipo de justicia así o una justificación pragmática está mal? Bueno, en primer lugar, porque hace énfasis en las obras.
hace énfasis en lo que se puede hacer, en lo que se puede mostrar, y no en lo que Dios quiere hacer en el interior, no en el ser de cada uno de nosotros, sino simplemente en lo que mostramos. Y una justicia pragmática nos llevará a obtener una salvación por obras. Y cuando nosotros vemos en la Escritura, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y lo termina desarrollando más adelante el pasaje este. Pero además, está mal porque los fariseos se enfocaban solamente en lo visible. Procuraban establecer una justicia propia. Y miren lo que dice allí el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, son personas que conocen la palabra, son personas que conocen la ley de Dios, y en ese momento no estaba escrito el Nuevo Testamento, por eso siempre se refiere a la ley de Dios, a todo lo que está escrito desde el Antiguo Testamento. Y hoy en día, en nuestra sociedad, hay muchas personas que conocen la palabra de Dios, que conocen la Escritura, pero que intentan alcanzar la justificación, o sea, el perdón de sus pecados, cumpliendo una ley simplemente por acciones, tratando de ganar la salvación por lo que ellos hacen, cuando el Señor nos dice claramente que la salvación no es por lo que hacemos, sino por lo que Él hizo. Entonces, si nosotros miramos este tipo de justicia, no nos sujetamos a lo que Dios ha establecido, ignorando que el fin de la justicia es Cristo mismo. En el versículo 4, Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y acá introduce el concepto de la justicia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el fin de la ley es Cristo? Antes de Cristo, la ley era el ayo que nos guiaba al Señor. Toda la ley era ese palo que se colocaba al lado de un arbusto, del tronco de un árbol, para guiarlo, para que pudiera crecer derecho. Era el ayo que nos guiaba al Señor y no a otra cosa. Y el fin de la ley, el propósito, el objetivo de la ley es Cristo. Desde el principio de los tiempos, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley no era tratar de cumplir rigurosamente con más de 660 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento para ser perfectos. Algo que humanamente no podemos entender y no podríamos cumplir. Pero si nos damos cuenta, la ley está resumida en 2 mandamientos. ¿Cuáles son? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De esa manera, amar al Señor con todo lo que tenemos. Y el segundo, y ahí se resumen la ley y los profetas en las palabras del Señor. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, cuando vino al mundo, nos mostró que la ley se cumplía en eso. En que Él amaba al Padre y dependía del Padre en cada cosa que hacía. En sus formas de hablar, en su proceder, en sus obras, en sus milagros, todo glorificaba al Padre, pero todo el tiempo mostró el amor y compasión hacia las personas, hacia todos los necesitados, porque el fin de la ley era la manifestación de Cristo. Él vino para cumplir la ley, y Jesús dijo, no vine para abrogarla, como para desautorizarla, vine para cumplir la ley, y para que el mundo vea que el Padre me ha enviado. Por lo tanto, esta ley pragmática deja a Cristo afuera, y solamente se queda con los mandamientos del Señor, dejando al Señor de la ley de lado. Y acá muchas corrientes teológicas y lamentablemente se han introducido en las iglesias evangélicas pensando de que la salvación se mantiene por cumplir este pragmatismo, llevar la ley a la práctica. Ahora, me surge directamente la pregunta, ¿no? ¿Está mal cumplir la ley entonces? ¿Está mal practicar los mandamientos de Dios? Evidentemente no. ¿Qué es lo que está mal? Colocar nuestra fe en esa ley o en lo que nosotros podemos hacer o en lo que nosotros podemos cumplir de la ley de Dios. Hay muchas personas que tienen esta justicia propia que dice el versículo 3. ¿Por qué? Porque ellos tratan de cumplir los mandamientos de Dios, tratan de hacer sacramentos, tratan de cumplir con los 10 mandamientos al menos. Y de esa manera piensan que se están acercando a Dios y están teniendo una justicia pragmática, tratando de llevar a cabo algo que todavía el Señor no ha hecho vida en ellos. Porque la vida es Cristo en sí mismo. Y si no está Cristo, podemos intentar cumplir la ley pragmáticamente, llevarla a la práctica, pero la fe no está en el Señor Jesucristo, sino en la ley que se está cumpliendo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Esta sociedad en la que vivimos está ahora viciada de religiones. Tenemos un mundo, la verdad, es politeísta. Tienen muchos dioses, tenemos muchos dioses. Y hay
muchas religiones. Es más, yo creo que hay tantas religiones como personas hay en la tierra, porque cada uno de nosotros intentamos o ha intentado acercarse a Dios de alguna manera. Esta es una forma, intentando cumplir la ley de Dios y haciendo de la ley nuestro Dios. Y de esa manera, lo único que se obtiene es una vida moralmente correcta, pero no la salvación de nuestra alma. Podemos ser moralmente correctos y aún así ir al infierno, porque la regeneración es vida nueva, porque creer en Cristo es transformarnos desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, apunta al corazón y no solamente a lo que hacemos. Pero vamos a ver, cuando lleguemos al final, que si realmente el Señor transforma el corazón, nuestra vida se va a moldar a lo que la ley de Dios dice. Y es por ahí donde debemos comenzar. Cuando empezamos al revés, podemos ordenar nuestra vida, pero eso no provoca la salvación. En segundo lugar, hay una justicia que es personal. Y acá viene, ¿no? Desde el versículo 6, dice, pero la justicia, que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esta justicia personal está viciada de vanidad y conceptos humanos. Llena el corazón de deseos y contradice lo que expresan estos dos versículos. En cierta manera, la justicia personal es aquella que dice, yo necesito de Dios. Entonces, Él tiene que venir a ayudarme. Entonces, Él tiene que descender del cielo y mostrarme que es real. Y muchas expresiones que traen como consecuencia de este tipo de razonamientos. Si Dios es real, entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Esto es un tipo de justicia personal. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios proceda de esta manera y que se haga justicia de esta forma. Y esto a nuestro nivel cultural, en nuestra cultura, está totalmente arraigado. Y lo vemos, lo escuchamos una y otra vez. Si Dios es real, si Dios existe, ¿por qué hay hambre en el mundo? Ahora, si Dios es real, ¿por qué no lo vemos? Eso que es hacer que Cristo descienda, salga desde el abismo, resucite de entre los muertos. Entonces, la justicia personal es como que quita de lado la obra de Dios y quiere mostrar o quiere evidenciar una obra distinta. Esta justicia personal que las personas elaboran está viciada de vanidad. ¿Por qué? Porque la vanidad es esa pompa de jabón que en un principio está preciosa, ¿no? La vemos volando en el aire, llena de colores, linda a los ojos, y decimos, esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que debería suceder. Pero sin embargo, cuando se explota, ¿qué queda? Nada. Esa es la vanidad del mundo. Esa es la justicia de las personas. Esa es nuestra justicia. Si Dios obrara en el mundo de acuerdo a nuestra justicia, lo único que quedaría sería un vacío. Porque si solamente complaciera lo que cada uno de nosotros deseamos, Señor, ven en este momento y ayúdame a hacer esto, cuando el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, yo estoy contigo, pero tú debes esforzarte. La justicia personal no significa que esté en contraposición a lo de Dios. Lo que está mal es imponerla por encima de la obra que Dios ya hizo. El versículo 6 dice, no digas en tu corazón. Y desde ahí sale la justicia personal, desde lo que nosotros deseamos. Génesis capítulo 6 dice que el deseo del corazón del hombre es de continuo hacer solamente el mal. Y está vigente hasta ahora, porque el deseo del corazón de las personas es continuamente hacer el mal. Ahora, si de mi corazón nace esto, es decir, de mi carne, de mi vieja naturaleza, de mis propios deseos, nace el hacer el mal, y yo pretendo que Dios obre de acuerdo a lo que yo deseo, Dios estaría contradiciendo a sí mismo, porque estaría complaciendo una justicia carnal y no algo espiritual. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios y vemos estas preguntas, ¿quién subirá al cielo? Como diciéndole, Dios, estás muy lejos. Ese es el concepto que está por detrás. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Como diciendo, Dios, estás lejos de nosotros. Dios está muy lejos. No siento un Dios cercano. No lo siento. Y ahí es donde está el gran problema. Vivimos en una sociedad que se mueve y ejecuta las cosas de acuerdo a sus emociones y sentimientos. Hoy se sienten de una manera y obran de esa forma, pero mañana pueden tener un sentimiento diferente y ya cambiaron su forma de pensar y hasta su forma de actuar. Porque vivimos de acuerdo a las emociones momentáneas. Pero además, no solamente dice Dios está muy lejos en el cielo, sino que en el versículo 7 dice, ¿quién descenderá al abismo?
como para que Cristo vuelva a subir de entre los muertos. En cierta manera están negando la resurrección de Cristo. Como que Cristo fue simplemente un hombre, como Mahoma, un profeta, que hizo muchas cosas, pero que en realidad murió, como todos los demás. Este tipo de justicia personal niega la deidad de Dios, niega la evidencia de que Jesucristo es Dios encarnado. Y díganme la verdad, ¿no lo vemos todo el tiempo? ¿No vemos todo el tiempo que el hombre se quiere imponer por encima de lo que Dios ya ha revelado? Sin embargo, Dios nos dice en el versículo 8, ¿más qué dice? ¿Qué es lo que dice Dios de todo esto? ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esta justicia personal? Acerca de esto que quieren imponer las personas. Responde, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y ahora después viene una declaración. El Señor está cerca. ¿Crees esto? ¿No crees? Está tan cerca, está más cerca en este momento de la historia que en toda la historia de la humanidad. Dios está más cerca hoy de nosotros que lo que estuvo con Abraham, ¿sabían? Dios está más cerca de nosotros hoy que con Moisés o con Josué. Porque con Moisés y Josué Él estaba presente, estaba en una nube, una columna de fuego, pero ahora Él está en tu corazón y en tu vida. Y nunca estuvo tan cerca de las personas como en este momento, porque Él vive en cada uno de nosotros como iglesia. Por lo tanto, el Señor está cerca. No digas que está lejos en el cielo o no pienses que no ha resucitado. Él ha resucitado. Él es Dios y es real, es verdadero y fiel. Por lo tanto, en tercer lugar, vemos una justicia que realmente es perfecta. Que no es una justicia pragmática que se basa en lo que podemos hacer. Que no es una justicia personal que se basa en lo que podemos sentir. Ni en lo que hacemos ni en lo que sentimos. Es una justicia perfecta que viene por medio de la fe. El versículo 6 nos habla claramente de lo que nuestro corazón desea. Pero el versículo 9, desde el 8, ¿no? El Señor nos dice que está cerca. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto está indicando la realidad de la cercanía de Dios. Si nosotros creemos en nuestro corazón, pero confesamos con nuestra boca, ¿qué seremos? Y debe estar cerca para escucharnos, ¿verdad? Dios está cercano. Muchas veces pensamos en un Dios teórico, como que Él está sentado en el trono. ¿Y es real? Por supuesto que sí, porque la Biblia lo declara de esa manera. Pero no solamente Él está sentado en el trono, Él es el omnipresente. Por lo tanto, Él está en cada lugar. Él está presente. Cuando nosotros necesitamos ayuda o ánimo, Él está presente. La justicia perfecta es la justicia que viene por la fe. Que creemos que realmente Jesucristo es Dios. Que creemos que de verdad Él resucitó de entre los muertos. Que afirmamos completamente de que el Señor Jesucristo es el Dios encarnado que vino a este mundo. Sí, que hizo muchos milagros, que abogó por nosotros, que intercedió por las personas, pero que fue crucificado. Y que en esa cruz murió por nuestro pecado. Y en esa cruz fue clavado y crucificado y azotado antes por nosotros, sufriendo la condena que la humanidad merecía. Y la justicia de Dios se hizo real en su Hijo. Esa es la justicia perfecta. La justicia de Dios que condena el pecado, pero que muestra misericordia y gracia para alcanzar un pueblo que estaba lejos. Y somos nosotros, cada uno de nosotros. Imagínense si Dios procediera específicamente por la justicia pragmática, por lo que vos y yo podamos hacer. Hay muchos días que estamos cansados y no queremos ni siquiera venir a la iglesia. ¿Y ahí qué pasaría con nuestra salvación? Estaría en las manos y en el deseo de personas tan fluctuantes como nosotros. O si la salvación dependiera de la justicia personal, de lo que vos y yo podamos sentir acerca de Dios, sería aún incluso peor. Pero la justicia de Dios no depende de lo que sos ni de lo que sentís. Depende de Dios, que es veraz, que es verdad, que Él es fiel y verdadero, que Él es la roca eterna, que no se mueve, el inmutable, el gran yo soy, el Señor de señores y el Rey de reyes, el que vive por siempre y para siempre. De Él depende la salvación y de Él depende la luz a la humanidad. Por lo tanto, tenemos en el Señor un concepto de salvación y de justicia que nos conviene, Ahora, ¿dónde se derramó primero la justicia de Dios? El versículo 9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Podríamos haber considerado solamente este versículo para todo el mensaje en esta mañana. Pero la justicia de Dios primeramente se derramó sobre su Hijo Jesucristo. Vemos la justicia de Dios obrando en toda la humanidad, es cierto. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios fue justo con ellos y les dijo, cuando coman de este fruto, ciertamente morirán. Y murieron, espiritualmente murieron. Quedaron separados de Dios, quedaron ajenos de la promesa de Dios y de la bendición de su santidad. Murieron. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo, Dios se fue revelando de distintas maneras. Pero su justicia fue derramada absolutamente sobre su Hijo Jesucristo. Porque Él se hizo maldición por nosotros. Nadie más podría haberlo hecho. Jesucristo fue hecho maldición. ¿Por qué? Por vos y por mí. Cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y oraba al Padre y sentía la angustia en su corazón, Él expresó lo que sentía. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Una angustia profunda tenía el Señor Jesús. Y sin embargo era el Dios eterno que estaba sufriendo como hombre, sufriendo la condenación del pecado, sufriendo el peso del pecado sobre Él. No porque Él sea pecador, sino porque Él estaba colocándose en nuestro lugar, en tu lugar y en el mío. Estaba apropiándose de mi maldad para poder darme su justicia. Estaba haciendo suyo mi error para que yo pueda ser justificado. Y en ese momento Jesús ora, esa oración que tanto conocemos. Si es posible, pase de mí esta copa. Y no es que el Señor Jesús no quería morir, lo que Él no quería era separarse del Padre. Porque la unidad que el Padre y el Hijo tienen es una unidad perfecta. Pero para poder hacer efectiva la justicia de Dios, Él tenía que morir. Y esa expresión de muerte es separación del Padre también. Es una de las cosas más difíciles de explicar en la Biblia en sí, cómo puede ser que la Trinidad se haya separado. Pero era la única forma que vos y yo podamos ser justificados. Que el Hijo cargara con tu pecado, que muriera, no solamente físicamente, sino espiritualmente, que se separara del Padre. Y esa separación del Padre fue la muerte que sufrió Jesús en tu lugar, en mi lugar, por amor a nosotros. La justicia de Dios fue derramada sobre su Hijo para que yo pueda alcanzar su gracia y misericordia. El Señor Jesús intercede, o sea, se coloca adelante, en el medio, para recibir la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios sobre la humanidad. Y Él representa a la humanidad en la cruz. Y muere por todos, no por algunos, por todos, por absolutamente todos, porque la salvación está disponible para la humanidad entera. Y Dios demuestra su ira en esa cruz. Y la cruz de Cristo es la manifestación más real de lo que es el infierno, porque el Señor Jesús fue torturado, fue maltratado, quedó solo, separado del Padre, alejado de las promesas de Dios, y en un momento se hizo oscuridad, y el infierno se manifestó en ese lugar, porque Jesucristo recibió la ira de Dios sobre Él. La justicia de Dios estaba siendo efectiva en Él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser alcanzados, para que nosotros podamos ser salvos. Si fue derramada la justicia de Dios en Jesucristo, ¿qué nos ofrece Él ahora a nosotros? Porque realmente este versículo dice que Él se levantó de entre los muertos. ¿Creemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros? ¿Creemos que esa cruz era la que nosotros merecíamos? Y no en el sentido físico, sino en el sentido de condenación. Merecíamos la condenación y la merecemos aún. Pero Jesucristo ha resucitado y gloria a Dios que viene y vendrá algún día por nosotros. Porque Él vive, nosotros también viviremos. ¿Qué nos ofrece, por lo tanto? La salvación por medio de Cristo. La salvación no viene por actos nuestros. La salvación viene por medio del Señor Jesucristo. Y la Biblia es bien clara. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Darnos vuelta y mirar a la cruz. Esa cruz que es un emblema de justicia, de salvación, pero que también es un emblema de esperanza. Porque ese elemento de tortura, el Señor Jesucristo lo transformó en un elemento de bendición. Porque todo lo que el Señor toca, Él lo transforma. Y cuando el Señor se acercó a nosotros, Él quería transformar nuestro corazón. Por lo tanto, Él en este momento quiere salvar. Y está deseoso de salvar, porque
La Biblia nos dice y nos enseña claramente que Él no retarda su venida, según algunos piensan, que Él se está demorando, sino que es paciente para con todos. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a la salvación, a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ese es el deseo de nuestro Dios, que nosotros nos acerquemos cada vez más a Él. ¿Y cómo podemos obtenerlo? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, el versículo 10 lo dice claramente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor es el que provee todo lo que necesitamos. ¿Cómo lo hace posible? Por medio de la fe. El que creyere. Algunos nos remontamos hace años atrás, hace muchos años, cuando creímos en Jesús como nuestro Salvador. La historia está marcada por Cristo. Hay un antes y un después de Cristo en la historia, ¿verdad? Y en nuestra vida también hay un antes y un después de Cristo en nuestra vida. Cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, Él transforma todo, absolutamente todo. No hace las cosas a medias. Él comienza a obrar una transformación desde el interior del corazón. Y esa es la transformación que realmente se hace evidente después. La justicia de Dios, la justicia perfecta, opera en el corazón, transformando primero nuestras intenciones, lo que nosotros consideramos como justicia personal. Ya no le digo, Señor, acércate porque estás lejos, sino que disfruto de su presencia porque sé que está cercano. Ya no le digo al Señor, levántate entre los muertos, sino que he creído que realmente Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, mi justicia personal queda de lado, disfrutando de la justicia de Dios, de la obra del Señor en la cruz, disfrutando absolutamente de todo lo que Él ha dado y de todo lo que Él ha hecho. Porque Dios es fiel, porque el Señor es verdad, porque nuestro Dios es real. Disfrutamos de todas estas cosas. Ahora, por medio de la fe, podemos también llevar a la práctica lo que Él nos ha enseñado. Es imposible para cualquier persona cumplir toda la ley. Solamente Jesús lo pudo hacer porque Él es el Hijo de Dios. Es Dios mismo encarnado. Y Él no tenía deseo pecaminoso. Él no había deseo de pecado en su vida, en su corazón. Todo el tiempo vivió santamente y cumplió toda la ley. Y nos enseñó a vivir recta y piadosamente en esta tierra. Pero una vez que nosotros conocemos esta justicia de Dios, que hemos creído en Él como Salvador, ¿cómo vamos a vivir? No podemos vivir en oposición a lo que Él ha dicho. No podemos vivir en oposición a lo que Él nos ha enseñado. Por lo tanto, en primer lugar, hemos creído y recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Y luego, eso debe producir algo en la vida nuestra. El Señor quiere que sus hijos seamos canales de bendición para llevar fruto. Juan capítulo 15, ¿se acuerdan? El pámpano y la vid. ¿Sí? El Señor Jesús nos llama todo el tiempo a dar frutos. Ahora, Él dice claramente, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Y es como que esta imagen es hermosa. Lo que el Señor Jesús nos quiere decir es, la vid es la parra, es la planta misma. El pámpano es la pequeña ramita que sostiene el fruto. ¿Qué puede hacer un pámpano por sí solo? ¿Qué puede hacer esa ramita por sí sola si es arrancada de la vid? ¿Puede sostener un fruto? El fruto que Dios quiere que nosotros tengamos no apunta a salvación de almas. Porque muchas veces nosotros pensamos que dar fruto es ganar personas para Cristo, pero el Señor no nos llamó a convertir a la gente, sino a ser buenos discípulos y a hacer discípulos. Por lo tanto, pensemos en esta imagen que el Señor Jesús nos regala ahí en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Separados de mí, nada pueden hacer. Pero cuando estamos unidos a la vid, nos está comunicando esa savia, esa vida que nosotros no tenemos. Que cuando es arrancado un pámpano, deja de tener vida, deja de estar comunicado con la vida misma. Por lo tanto, deja de tener fruto. No hay una buena vid que no produzca frutos buenos. Y Él es la vid verdadera. Él es realmente el que produce la vida.
Por lo tanto, una vez que le conocimos a Él y que somos injertados en Él, y vamos a ver en el capítulo 11, cuando habla del buen olivo y que estamos injertados en el buen olivo, que es el Señor Jesús. Una vez que nosotros estamos unidos a Cristo, ¿quién nos puede separar del Señor? ¿Hay alguien que nos pueda separar del Señor? Ya lo vimos en el capítulo 8, ¿verdad? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque Él nos sostiene con su mano. Por lo tanto, tenemos una seguridad de nuestra salvación, que es real. Nadie nos puede separar de la mano del Padre, nadie nos puede separar de la mano del Hijo. Pero vuelvo al concepto del pámpano y la vid. Si nos diéramos cuenta que somos canales amorosos de bendición para comunicar las verdades de Dios y que eso se hace visible a través de los frutos que nosotros tenemos o los frutos que nosotros damos, al evaluar nuestros frutos, estaremos siendo conscientes de qué es lo que está pasando por adentro de nuestro corazón. Porque ese pámpano que está unido a la vid pasa por en medio de él lo que después produce el fruto. Lo que llena nuestro corazón produce frutos. Lo que llena nuestra vida produce frutos. Si estamos realmente unidos a Cristo, si es Él el que está transformando nuestro corazón desde el interior, producirá frutos buenos, agradables al Señor, dignos de alabanza, que nos traerán bendición, pero que a la vez también podremos ser bendecidos por el Señor al bendecir a otros. El fruto que el Señor produce, lo produce a través de nosotros, por medio de su obra a través de la iglesia. ¿Sos hijo de Dios? ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador? ¿Tenés la seguridad de que realmente Él te tiene sostenido en su mano? ¿Que como ese pámpano estás unido a la vid? Entonces, ¿qué estamos produciendo? ¿Qué categoría de fruto estamos produciendo? Y tal vez podemos pensar, ¿no? Frutos buenos, malos y muy malos, o más o menos. El Señor quiere que le demos lo mejor, porque Él ha dado lo mejor. Él ha dado a su propio Hijo por nosotros. No hay nada más que podía dar. El Señor Jesús ha dado su vida en favor de nosotros. Ahora, una vez que conocimos esta ley perfecta de Dios, Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él dice. No que tratemos de ganar una salvación por cumplir la ley, sino que tratemos de obedecerle a Él porque le amamos, porque realmente amamos a Dios. Y esto es adquirir principios bíblicos, principios de conducta, que van a ir modificando nuestro proceder, nuestro carácter, lo van a ir ajustando. ¿A qué? Al carácter de Dios. Porque Él quiere formar a Cristo en nosotros. No quiere formar otra cosa, quiere que Cristo se vea reflejado en nuestra vida, en nuestras acciones. Por lo tanto, al conocer la justicia de Dios, al conocer el amor de Dios, al tener a Cristo, Él transforma nuestros deseos e intenciones, pero también quiere transformar nuestra manera de vivir. Ordenar nuestros pasos para que el mundo conozca que realmente somos del Señor. Hay un pasaje en Hechos capítulo 4, versículo 16. Yo se los leo acá directamente. Podemos leer desde el versículo 15 nomás. Estaba el Sanedrín y les prohíben a los apóstoles predicar el Evangelio. Le dice, entonces les ordenaron que salieran del concilio. Y conferenciaban entre sí, o sea, en el Sanedrín, ahí esta casta religiosa judía, cuando hablaban los apóstoles. Y decían, miren lo que dice el versículo 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con ellos? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué era lo que no podían negar? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Predicando el Evangelio. Hacían milagros en el nombre del Señor. Mostraban que realmente estaban delante de Dios. Y la casta religiosa, el Sanedrín, dijeron, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar, porque con su vida están manifestando que realmente estuvieron con Jesús. No lo podemos negar. Y cuando yo leía este pasaje, decía, Señor, ¿será que el mundo nos puede ver así a nosotros? ¿Puede ver que realmente hay una obra de Dios en tu vida y que no se puede negar? ¿Puede ver que realmente Jesucristo está viviendo en vos y que vos estás viviendo para Él? Como el apóstol Pablo dijo en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando nos ven, pueden decir, no lo puedo negar. Hay algo diferente en esta persona.
vive distinto, piensa distinto, habla diferente. Su vida es ordenada, él es distinto, no lo podemos negar, no se puede negar. Bueno, eso es lo que a eso es a lo que tenemos que apuntar. Cuando conocemos a Cristo, Él va transformando nuestro corazón, pero también las personas que nos rodean los van notando. El mundo va a ver que realmente hay algo diferente en nosotros. Con los apóstoles pasó. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron transformados completamente. Los dubitativos que encontrábamos antes, los que tenían dudas, como Tomás, los que eran tan impulsivos, como Pedro, como Juan, terminaron siendo tiernos, amables, bondadosos, mostrando misericordia, alcanzando a los perdidos, predicando el Evangelio, exponiendo sus vidas. Y claro, al ver esa transformación, la sociedad entera decía, no podemos negar. Hay una obra de Dios acá, no la podemos negar. Pero aún así ellos se endurecieron, ¿verdad? No importa que las personas se endurezcan, lo importante es que vos obedezcas a Dios. Porque el mundo se endurece, porque el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros estamos del lado de la victoria porque tenemos a Cristo. Y Jesucristo ha vencido. Él es el vencedor. Por último, y ya para ir terminando, volvemos ahí al capítulo 10 de Romanos. ¿Qué promete el Señor Jesús entonces con estas cosas? En el versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Muchas veces dudamos sobre si identificarnos con Cristo o no. ¿Por qué? Por el miedo de ser avergonzados. Pero el Señor Jesús promete que el que creyere no será avergonzado. ¿Y eso qué es? Eso es seguridad. El Señor promete seguridad. ¿Estás seguro? Tenés que estar tranquilo, hay seguridad en esto. Yo te he salvado, tenés esperanza, estás conmigo, estás agarrado de mi mano, estás aferrado a mí. Estás del lado de la victoria y yo te sostengo, te sustento. No des lugar a la vergüenza en tu vida, porque avergonzarte de Cristo es negarle. Por lo tanto, el que creyere no será avergonzado, pero esto apunta al final de los tiempos, donde todas las obras saldrán a luz. Y el no ser avergonzado me habla del tribunal de Cristo, donde el Señor no juzgará mis errores, sino que me recompensará de acuerdo a lo que hayamos hecho. No hay condenación para los que estamos en Él, pero sí hay recompensa para los que estamos en Él. Por lo tanto, si creemos, no seremos avergonzados en el sentido de que se hagan manifiestas todas nuestras malas acciones en presencia de todas las demás personas, sino que la seguridad en Cristo que tenemos es que Él nos recompensará. Hay seguridad en esto. Él promete que estamos seguros en su mano. En segundo lugar, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El Señor Jesús promete sustento. Sustento para sus hijos. Pero no estoy hablando específicamente de algo monetario o material. Él nos sostiene espiritualmente. ¿Cuántas veces pasamos por pruebas en la vida? Él es rico en misericordia y en gracia. ¿Cuántas veces pasamos por tribulaciones, por dificultades? Y cuando parece que todo va mal y la paz de Dios gobierna el corazón, eso es obra de Dios. Eso es sustento. Él nos sostiene. Nos sostiene cuando el mundo se desmorona, nos sostiene cuando perdemos todo lo que amamos o lo que más deseamos. Él nos sostiene. Y también económicamente, por supuesto que sí, porque el Señor Jesús dijo, teniendo sustento y abrigo, estad contentos, ¿no? Tenemos que estar conformes. Pero Él promete sustento para sus hijos. Él nos sostiene. En un mundo que solamente corre detrás del dinero, nosotros corremos detrás del Señor Jesucristo, que provee todo lo que necesitamos. Nuestro deseo debe ser agradarle a Él. Y Él luego acomodará todas las cosas y nos sostendrá. Nos dará el sustento que necesitamos. Nos dará la compasión, su gracia. Nos dará el abrigo. Todo lo que necesitamos viene de su mano, porque Él nos sostiene. En tercer lugar, ¿qué promete? Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Él promete salvación. Pero salvación en el más amplio sentido de la palabra. Obviamente salvación del infierno, de la condenación, si has creído en Él como tu Salvador, si le has confesado como tu Señor y Salvador. Salvación de la inseguridad de este mundo. Salvación de los peligros de este mundo. Salvación en todo sentido. El que confesar en Él, el que creyere en Él, será salvo. Y si estamos con el Señor Jesucristo, cuidados por Él, guardados por Él, ¿quién puede ir en contra nuestra?
¿Quién puede derrotar a la iglesia de Dios? ¿Quién nos separará de Él? Nada ni nadie. ¿Estamos en Cristo? ¿Tenés esta seguridad? ¿Tenés esta salvación? ¿Tenés este sostén? Bueno, el Señor Jesús lo está ofreciendo. Con libertad, con liberalidad, en abundancia. Porque su gracia sobreabunda donde abunda el pecado. Donde abunda mi infidelidad, sobreabunda su fidelidad. Donde abundan mis errores, sobreabunda su misericordia. Hermanos, hoy estamos delante del Señor. Y Él nos llama a volver a Él, a estar con Él, a disfrutar de Él. Yo estoy seguro que hay personas acá que necesitan a Cristo. Si necesitas al Señor Jesucristo y todavía Él no es tu Señor, recordá lo que dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para algunos hace muchos años sucedió esto, pero para otros hoy puede ser el día de salvación. Dejemos de luchar con Dios. Deja de luchar con el Señor y entregate a sus brazos, a sus pies. Es el momento tal vez de doblegar nuestro orgullo y ya no estar erguidos, sino humillados, diciéndole al Padre: Señor, te necesito. Necesito más de ti y no de mi propia justicia, sino de la tuya. De esa vida que solamente se derrama por medio del Señor Jesucristo, pero que está disponible, porque el Señor quiere salvar y está dispuesto a salvar, porque Él es un Dios de gracia y misericordia. Que el Señor nos anime, que nos llene con su palabra, que nos dé gozo el poder escuchar todas estas cosas que son de bendición para su iglesia, porque Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para la venida del Señor? Cristo viene. ¿Y si fuera hoy? Padre, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has hablado, Señor, y sabemos que estás presente. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros estamos en tus manos, guardados y sostenidos por ti. Dios, te ruego que tu Espíritu Santo esté haciendo una obra en nuestro corazón. En cada uno de nosotros, en aquellos que te conocemos hace años, pero en aquellos que tal vez no te conocen y te necesitan. Obra, Señor, con poder en sus vidas para que puedan creer que tú eres Dios. Para que puedan abrir su corazón a ti y recibirte como Salvador. Y que hoy te digan: Señor, te necesito. Perdona mis pecados y limpia mi corazón. Lléname de ti. Que tu gracia me abrace, Señor, y que tu perdón se haga eficaz en tu vida. Gracias, Señor, porque sabemos que la salvación está al alcance de todos. Tú diste tu vida en favor de nosotros, pero también has resucitado y estás vivo y por eso nos puedes salvar. Ayúdanos, Señor, a confiar en tus promesas también, en que tú nos sostienes, en que tú nos sustentas, en que hay seguridad en las palabras de la cruz, en que hay seguridad en Jesús y que no seremos avergonzados, porque tú eres nuestro abogado para con el Padre. Bendice tu iglesia y ayúdanos a honrarte como tú te lo mereces, como tú eres digno, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por estar presente con nosotros en esta mañana. Que toda la gloria sea para ti, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.